Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Guadalupe Ortiz y soy de preparatoria 4 de tercer semestre en el grupo A, turno matutino. Y el día de hoy te presentaré la química orgánica en las aplicaciones, parte 2. Buenas tardes, mi nombre es América Guadalupe y el día de hoy les voy a hablar sobre la segunda parte de la química orgánica aplicada. En esta presentación explicaré varios de los grupos funcionales, como por ejemplo ésteres, sales orgánicas, éteres, aminas, amidas y ácidos carboxílicos. También veremos cómo se obtienen y en qué reacciones participan, sus ejemplos con sus propiedades y en qué se usan en la industria. Grupo de compuestos, ácidos carboxílicos. Como anteriormente te comentaba, que te explicaré lo que son los grupos compuestos de ácidos carboxílicos como ésteres, sales orgánicas, éteres, aminas y amidas. Y comenzamos con cómo se obtienen los ésteres. Los ésteres que se obtienen principalmente y mediante la esterificación, una reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Esto genera un éster y agua. ¿En qué reacciones químicas participan los ésteres? Los ésteres participan en reacciones como hidrólisis, transesterificación, reducción y condensación de Claisen. Ejemplo de los ésteres. Por ejemplo, butiro de metilo tiene un olor a manzana y es ligeramente soluble en agua. Benzonato de etilo, aroma agradable y poco soluble en agua. El acetato de etilo tiene un olor afrutado, es inflamable y muy usado como solvente. Y ahora veremos cómo se usan los ésteres. Los ésteres son muy usados como en aromas y sabores artificiales. También son solventes para pinturas y barnices. Y por último, producen plásticos como el PET. Como por ejemplo, en aromas y sabores, los ésteres se usan ampliamente en la industria alimentaria de perfumes por sus olores agradables y afrutados. Ésteres como el acetato de etilo y el butirato de etilo se emplean en la producción de saborizantes y fragancias sintéticas. En los solventes tenemos que son muchos ésteres como el acetato de etilo y el acetato de butilo. Son solventes comunes en la fabricación de pinturas, barnices, tintas y adhesivos, debido a su capacidad para disolver resinas y sacarlas rápidamente. En la tercera, pues tenemos los productos de limpieza. Los ésteres se utilizan como monómeros de fabricación de polímeros, como la terefalato de un polietileno, que es el PET, y que se usa en botellas de plástico y en envases. ¿Cómo se obtienen las sales orgánicas? Las sales orgánicas se obtienen generalmente y mediante la reacción de neutralización entre un lado orgánico y una base. En esta reacción, el ácido orgánico pierde un patrón y forma una unión que luego combina con el catión de la base. Y ahora, ¿en qué reacciones químicas participan las sales orgánicas?
Ejemplos de sales orgánicas. Uno de sus ejemplos de sales orgánicas es el benzoato de sodio, es conservante en alimentos. Por segundo tenemos el acetato de sodio, que es regulador de pH y libera el calor al disolverse. Y en la tercera y última tenemos el esterato de calcio y es lubricante en plásticos. Las sales orgánicas se usan en conservación de alimentos, fabricación de jabones y productos de limpieza y también para tampones químicos. ¿Cómo se obtienen los éteres? Los éteres se obtienen principalmente de deshidratación de alcoholes, por ejemplo, dos alcoholes que reaccionan en condiciones ácidas para formar un éter y agua. En segunda tenemos la reacción Williamson, un halogenuro de alquilo que reacciona con un ion alcoxído para formar un éter. En tercera tenemos la reacción de los alcoholes con ácidos. Un alcohol reacciona con un ácido como ácido sulfúrico para formar un éter. Estos métodos son los más comunes para sintetizar éteres. ¿En qué reacciones químicas participan los éteres? Los éteres participan en la hidrólisis, oxidación, ruptura ácida, reacción con ácidos fuertes y transesterificación. Estas reacciones ilustran a la versatilidad de los éteres en la química orgánica. Por ejemplo, en la primera tenemos hidrólisis, que se convierte en alcoholes y haluros de alquilo en presencia de ácidos fuertes. En la segunda tenemos la oxidación, que se convierte en alcoholes y haluros de alquilo en presencia de ácidos fuertes. En la oxidación pueden oxidarse aldehídos o acetonas bajo sus condiciones severas. Ejemplos de éteres. En el ejemplo de éteres tenemos metoximetano, etoxietano y la teoría sobre física y química. Te dejé una imagen que es el éter metiletílico y éter dietílico, para que se den más o menos una idea de la fórmula. Estas dos fórmulas son de éter, es decir, que contienen un oxígeno y ese oxígeno va enlazado a otros, como por ejemplo en la teoría sobre física y química, sus propiedades físicas es un líquido inflamable y volátil. Y en sus propiedades químicas, al igual que otros ésteres, no es muy reactivo y no forman enlaces en hidrógenos fuertes, a lo cual limita su solubilidad en agua. Es también subatible en oxidación y formación de peróxidos. ¿En qué se usan los éteres? Los éteres se usan en perfumes y productos de cuidado personal, como por ejemplo, los éteres se usan en perfumes, jabones, champús y cremas debido a sus aromas agradables. Éteres como el acetano de etilo y el acetato de amilo. Estos aportan notas dulces y frutales y a estos productos. Aromatizantes de alimentos y bebidas se usan en la industria alimentaria para proporcionar sabores artificiales en dulces, helados, bebidas y productos horneados. Por ejemplo, el butanoato de etilo tiene un sabor similar a la piña, mientras el acetato de isoamilo de un sabor a plátano. Materiales y solventes. Los materiales, los esteres como acetato de etilo y tetato de etilo de butilo son solventes incomunes en pinturas, esmalte de uñas, adhesivos y removedores de pintura. Las aminas se obtienen por alquilación de amoníaco, reducción de nitrilos
o amidas. También se obtienen aminación reductiva. ¿En qué reacciones químicas participan las aminas? Las aminas participan en alquilación, aceitación y reacción con ácidos fuertes. Como por ejemplo, en la primera tenemos alquilación, que las aminas pueden reaccionar con un halogenuro de alquilo para formar aminas de mayor grado. En este proceso, el nitrógeno de la amina actúa como nucleófilo, sustituyendo al halógeno. Este proceso puede llevar a la formación de aminas primarias, secundarias, terciarias o incluso sales de amonio cuaternario. En la segunda tenemos las aminas que reaccionan con cloros de acilo o hídridos para formar amidas. En esta reacción, la amina actúa como nucleófilo, atacando al carbono del grupo carbonilo. Es un método común para formación de enlaces de amida en química orgánica y bioquímica. Y por último tenemos las reacciones con ácidos, formaciones de sales amonio, que las aminas reaccionan con ácidos para formar sales de amonio. Esta reacción es importante de la purificación de aminas y en sus formulaciones farmacéuticas, como por ejemplo son las que te voy a mostrar. Ejemplos de aminas. Metilamina es gas con olor a fuerte, base y débil. Anilina, base débil usada en colorantes. Etanolamina, viscosa y se usa en productos de limpieza. ¿Para qué se usan las aminas? Las aminas se utilizan para medicamentos y productos farmacéuticos. Muchas aminas se utilizan como principios de activos en medicamentos debido a sus propiedades biológicas. Ejemplos comunes incluyen a la morfina y anfetamina. Ambas aminas actúan en el sistema nervioso. Las aminas también pueden formar parte de analgésicos y antihistamínicos y medicamentos también para el asma. Productos de limpieza y desinfectantes. Las aminas cuaternarias, como el cloruro de benzalconio, se utiliza como agentes antibacterianos en desinfectantes para el hogar y en productos de limpieza. Estas sustancias son efectivas para matar bacterias y otros microorganismos. También se utiliza para tintes y colorantes. La anilina, una amina aromática, es un precursor importante en la fabricación de los colorantes para ropa y tintas. Estos colores se usan en la industria textil para color o tejido en la impresión. Las amidas se obtienen por la reacción entre un ácido carboxílico y amoníaco o amina. También se obtienen por la acilación con cloruros de ácido y las reacciones de ésteres como amoníaco y reducción de nitrilos. ¿En qué reacciones químicas participan las amidas? Las amidas participan en hidrólisis de amida, reacción de amidas y deshidratación de amidas. Esto quiere decir que la hidrólisis de amida son las amidas pueden hidrolizarse para formas ácidos carboxílicos y amoníaco o aminas. También esta reacción se puede llevar a cabo en condiciones ácidas o básicas, en medio ácido, en medio básico. La hidrólisis ácida es importante en el metabolismo, como la descomposición de proteínas. En la segunda tenemos la reducción de amidas.
Las amidas pueden reducirse a aminas con agentes reductores fuertes como hidruro de litio y aluminio. Esta reacción se utiliza en síntesis orgánica para producir aminas de alto valor. En la tercera tenemos la deshidratación de amidas. Las amidas pueden deshidratarse para formar nitrilos en presencia de agentes deshidratantes como el pentóxido de fósforo. Este método es útil para la síntesis de nitrilos a partir de amulas. Formación de enlaces peptídicos. Las amidas se encuentran en los enlaces peptídicos que conectan aminoácidos en proteínas. Ejemplos de amidas. En ejemplo tenemos la acetamida, que es con su fórmula y sus propiedades físicas. Sus propiedades físicas es un sólido cristalino o blanco con un punto de función de 182 y un punto de evolución. Es soluble en agua y debido a la formación de puentes de hidrógeno. Sus propiedades físicas son la acetamida, que es una amida primaria que puede hidrolizarse en condiciones ácidas o básicas para formar un ácido acético y amoníaco. También puede reducirse a la etilamina. Se utiliza en la síntesis de producción farmacéuticos y como solvante en algunas reacciones. En tercera tenemos la benzamida, con su fórmula condensada, sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. La propiedad física es de la benzamida es la relativamente estable que puede hidrolizarse para formar ácidos benzoico en medio de ácido básico. Eso quiere decir que es menos reactiva que almidas alifíticas debido al anillo aromático, pero puede reducirse con una fórmula benzalamina. Se utiliza en fabricaciones de tintes y algunos medicamentos. Por último tenemos la urea, con su fórmula condensada, sus propiedades físicas, que es un sólido cristalino en blanco con un punto de función de 133. Es muy soluble en agua y tiene muy alta capacidad para formar puentes de hidrógeno. Enseguida tenemos las propiedades químicas, que es la urea de una amida que es simple que puede hidrolizarse para formar dióxido de carbono y amoníaco. Al calentarse, se descompone liberando amoníaco y dióxido de carbono. Es ampliamente utilizado como fertilizante de la industria de plásticos, como por ejemplo en resinas de urea formaldehído y en productos farmacéuticos. ¿En qué se utilizan las amidas? Las amidas se utilizan en fertilizantes, medicamentos, productos de limpieza, industrias de plásticos, cosméticos y productos de cuidado personal y saborizantes y fragancias. Por ejemplo, en fertilizantes la urea de amida se utiliza como ampliante como fertilizante de nitrógeno en la agricultura. Es una fuente eficiente de nitrógeno que esencia para el crecimiento de las plantas. En medicamentos, muchas amidas se utilizan como principios activos, productos y farmacéuticos. Por ejemplo, el medicamento como la lidocaína y metformina contiene estructuras de amida. Su estabilidad y propiedades biológicas la hacen ideales para aplicación médicas. En la tercera tenemos los productos de limpieza y desinfectantes. Algunas amidas, como las amidas cuaternarias, se utilizan en desinfectantes y productos de limpieza. En la cuarta tenemos la industria de plásticos. En la industria de plástico, las aminas se utilizan en la fabricación de plásticos como las resinas de urea formaldehído, como las comunes en la reproducción de tableros y partículas y muebles. Estas resinas se conocidas como una resistencia de durabilidad. Y bueno, en conclusión, los compuestos orgánicos como ésteres, sales orgánicas, éteres, aminas, amidas son fundamentales en diversas industrias. Por ejemplo, desde los alimentos, perfumes y medicamentos hasta plásticos y productos de limpieza. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado mi presentación y gracias por su atención. Como anteriormente les comentaba,
la conclusión, pero muchas gracias por su atención y espero y tenga buen puntaje y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero y les haya entendido y quedado un poco claro los grupos compuestos y pues nada, gracias.